podemos ver bien bonito cómo se ve toda la sangre. Del Por lo lado, tanto, del lado, o sea, si tienen en la pantalla enfrente, del lado derecho de su pantalla, es como del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo es como van a ver una angiografía o una coronariografía. Esta, así como ven, es como si vieran solamente para ver específicamente ahí, van a ver la descendente anterior y la circunfleja. Si ustedes, el mío no se ve, ¿verdad? ¿No se ve mi flechita? no. ¿No? Ok, pero eso que ven arriba, es que solamente es como un catéter, ese catéter entra por la ingle o entra por la región, por la radial, sea derecha o izquierda, y migra la guía para llegar específicamente a la primera arteria, que es el tronco de la arteria coronaria izquierda, es decir, donde ven la punta del catéter y donde da esa pequeña vertical, ahí es el tronco de la arteria coronaria izquierda. Y a partir de ahí emerge la descendente anterior y emerge la circunfleja. Y eso que ustedes ven del lado, en la parte de arriba, donde ven que están las arterias como si fueran migrando de ahí, esas son las septales, que son ramas de la descendente anterior. Así que, digamos que esa es la manera en la que ustedes ven la angiografía, eso que se ve así como no sé cómo explicarlo, como si fuera como polvo, es medio de contraste que ayuda, o es un líquido que se inyecta a la arteria para que ayude a ver la morfología de las arterias. Así que digamos que ese es el primer paso cuando hacen un cateterismo, ver las arterias. Y del lado derecho tienen una angioplastía. Esa angioplastía o eso que ustedes ven que colocan como red, vean primero que es el vaso y después de ese vaso vean la placa que tiene de ateroma, eso amarillo que tiene los bordes del vaso, esa es una placa de ateroma. Y esa placa de ateroma para que se estabilice, es decir, para que se pegue más a la pared, le ponen algo que se llama un stent. Y ese stent, imagínense lo mismo, así como estaba del lado izquierdo donde pasaba el catéter, bueno, pues ese catéter migra a través de la arteria por dentro de la arteria y entonces vean en el esquema que está de su lado derecho, donde se ve como un catéter que viene de adentro del vaso y viene hacia afuera, es como la guía. A partir de ahí, entonces, eso que ven que se expande, ese es un stent. Ese stent viene recubierto de medicamentos, que es lo más aconsejable en los pacientes diabéticos, y esos medicamentos se supone que son biodegradables, pero aparte se supone que tienen efecto en reducir la placa de ateroma y en que disminuye el proceso inflamatorio, pero vean cómo es como si llevara un globo por dentro ese stent y ese globo se infla el stent o infla la malla y la deja en la arteria. Así que esa es la manera, digámoslo así, visual de cómo va a ser una angioplastía coronaria transluminal percutánea, que es ACTP. Así que imagínense lo mismo, si es un paciente que tiene un infarto con elevación del CMCT, pues va a pasar lo mismo, tienen que encontrar la arteria o ven la arteria que está relacionada con el infarto y a partir de ahí migran un catéter y luego intentan colocar esto que es un stent. Y vean entonces cómo queda el stent ahí y el globo se retira. O sea, esto que ustedes ven adentro del stent se desinfla y sale, o sea, jalan solamente el catéter y sale ese globo y el stent, pues evidentemente se queda ahí. Así que digamos lo que eso sería el tratamiento que debería de tener todo paciente que llega con un infarto con elevación del segmento ST. Dependerá de si el infarto sin elevación tiene un riesgo sumamente alto en el cual el paciente tiene que entrar forzosamente a cateterismo, pero ese es el tratamiento intervencionista que debería de tener. Parte de la diapositiva previa e inclusive de la sesión que tuvimos hace rato era mencionar, ok, si yo digo que el paciente tiene un tratamiento antiisquémico óptimo, debería de tener dos antiagregantes plaquetarios, debería de tener heparina de bajo peso molecular y debería de tener IECA, ARA2, beta bloqueador, dependiendo de las condiciones del paciente, pero ese es el tratamiento antiisquémico óptimo, médico. Y esto que están viendo ustedes aquí, pues este es el intervencionista. Este es, no es que no sea parte del tratamiento, claro, o sea, todo paciente que llega y que se le va a hacer un cateterismo tendría que tener todo lo que mencioné y aparte esto. Listo, ya puedes continuar con la siguiente. Gracias, doctora. No, La ¿de qué? siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a iniciar con infarto agudo al miocardio. Somos ya el equipo 1 y está conformado por Samantha y esta Lisette. La siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar con la definición de nuestro infarto agudo al miocardio. Vamos a tener aquí basados en la cuarta definición de infarto agudo al miocardio en clínico y patológico. ¿Qué tenemos en clínico? El clínico se basa en la presencia de daño miocardio agudo detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos, ya esto en el contexto de una evidencia, una isquemia miocárdica aguda. Dentro del patológico tenemos que el YAM pues, se va a definir como la aparición de la muerte celular miocárdica secundaria a una isquemia prolongada. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver cambios estructurales que van a ocurrir en nuestro cardiomocito. Pues en primero va a ser la disminución de los depósitos de glucógeno y la aparición de miofibrillas relajadas y la ruptura de nuestro sarcolema. Esto puede detectarse entre los 10 a 15 minutos desde el inicio de la isquemia y pues a nuestro microscopio a los 10 minutos vamos a observar anomalías mitocondriales. ¿Hasta aquí alguna duda? Y pues vamos a ver que esto se va a relacionar con nuestra clínica, con nuestro electrocardiograma. La siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a la epidemiología de nuestro infarto agudo del miocardio, pues como había mencionado la doctora anteriormente, la cardiopatía isquémica ocupa un lugar muy alto dentro de las muertes. Aquí les puse que dentro de los últimos estudios del INEGI, dentro del IMSS, hubo una muerte cada 4.3 minutos solamente por isquemia. Y dentro de estos rangos se encuentran que fallecen 138 personas dentro del IMSS, solo de infarto agudo al miocardio. Dentro de esto, pues tenemos la mortalidad y nos vamos a ayudar con la clasificación de Clipping, que nos va a dar diferentes grados. Esto también pues va a ser importante porque pues también los vamos a ver de acuerdo a los factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos desde la clase 1, 2, 3 y 4 y su mortalidad que acontece. Por ejemplo, en la clase 1, infarto no complicado, insuficiencia cardíaca moderada en la clase 2. En la clase 3 ya tenemos aquí edema agudo del pulmón, que lo podemos ver en nuestra radiografía, y en nuestra clase 4 con shock cardiogénico, pues con nuestros cambios hemodinámicos, y con el que tiene más mortalidad es nuestro clase 3 con la insuficiencia cardíaca con edema y nuestro shock con un 90 y 40%. Esta clasificación la vamos a ocupar en la siguiente. La siguiente, por favor, Max. Aquí vamos a utilizar en los factores. Regresa a la previa. Esta parte que mencionó su compañera de Kili Kimball, acuérdense cuando yo les di falla cardíaca, que veíamos que esta clasificación no es una clasificación del infarto, es una clasificación de una complicación del infarto. Acuérdense que es Kili Kimball y esa clasificación de Kili Kimball da la traducción de falla cardíaca en el paciente con infarto. O sea, vean la clasificación y vean lo que involucran. Dice 1, 2, 3, 4, que el último había dicho que era choque cardiogénico y que veíamos que esa clasificación era absolutamente clínica y era solamente explorando al paciente y viendo dónde tenía estertores. Si lo tenían ambas bases, si ocupaba más de ambos campos pulmonares o si estaba en edema agudo pulmonar. Eso es a lo que se refiere esta clasificación. De tal manera que un paciente cuando llega a urgencias no necesariamente tiene que tener falla cardíaca. Cierto es que poniendo al infarto con el infarto sin elevación y poniendo a la angina inestable, el que presenta más falla cardíaca es el paciente que tiene un infarto con elevación del segmento ST. Pero esa clasificación sirve para eso. En la definición universal de infarto, que ese es diferente, ahí dice los tipos de infarto, que eso es diferente a eso. Eso lo van a mencionar, ¿verdad? Más adelante. Chicos. Hola, hola. Sí, creo que sí, doctora. Sí, bueno, si no lo menciono yo, ahorita te ya. Listo, pon la que sigue. La siguiente, Max, por fin. Bueno, ahora sí tenemos pues la clasificación de los factores de riesgo que pues ya habíamos mencionado anteriormente, que era pues tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, pero esto los vamos a ver reflejados en una tabla, que va a ser la tabla de risk score.
de TIMI Risk Score. Entonces vamos a tener que pues nuestros factores de riesgo, de acuerdo a nuestra historia clínica, pues va a ser la edad de 75 o de un rango de 65 a 74, nuestros antecedentes personales patológicos de diabetes, hipertensión, angina de pecho, y pues allá dentro de nuestros signos va a ser nuestra presión, nuestra frecuencia cardíaca y la categoría anterior, también nuestro peso, pues para nuestro IMC, que sería nuestro factor de riesgo, pues la obesidad. También tenemos pues la presentación de estos y pues en total nos daría esto una mortalidad en total de sus puntos. Les voy a poner el ejemplo que si son 2 puntos, tenemos una mortalidad del 8%, del 13%, de estos 4 puntos, uno del 20%. Y yo llegando a una suma de 5 mayor, tenemos una mortalidad hasta del 26%. Dentro de esto, las causas que tenemos que nos pueden dar un JAM, pues el 90% se refiere a una trombosis coronaria, pues que representa el 90% pues de las causas. Esto pues de la evolución de la aterosclerosis, que ya lo habíamos mencionado en un inicio. Después, el otro 10%, que son otras causas, pues las podemos categorizar desde el desequilibrio entre el aporte y la demanda. De ahí nos vamos a los espasmos coronarios que entran dentro de este 10% en los números 1, la disfunción microvascular, y ya si nos vamos de origen cardíaco como otras causas, pues viene la insuficiencia cardíaca, miocarditis, miocardiopatía, y ya de origen sistémico, pues la sepsis, infecciones. La siguiente, por favor. Esta clasificación que menciona su compañera, vean las diferencias y lo que veíamos hace rato en relación a la angina estable y el infarto, la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento CT. Este tema que estamos viendo específicamente es infarto con elevación del segmento CT, y eso cambia. Esta clasificación donde dice factores de riesgo y donde pone el TIMI Risk, que es un score solamente para lo mismo que la previa que había dicho, es solamente estadificar al paciente, es totalmente diferente. Ustedes pensarían que dice TIMI Risk, ese TIMI Risk es igual que el de la angina inestable. No, sí cambia. Sí cambia, y solamente este puntaje le va dando un porcentaje de riesgo al paciente. Al final, ese riesgo se va modificando y vuelve a ser lo mismo. O sea, se modifica de acuerdo a los factores de riesgo, la presentación clínica del paciente, etcétera, y se modifica de tal manera que entre mayor TIMI Risk tenga más riesgo ese paciente de fallecer durante su hospitalización. Así que por eso es sumamente importante que todo paciente que llegue a urgencias le hagan esta clasificación de TIMI Risk, y otra que es para establecer el riesgo, y otra que se llama lo mismo, que se llama GRACE. Solamente esas clasificaciones o el hacer esas clasificaciones en el servicio de urgencias nos ayudan a suponer, a pronosticar, a ver la evolución que pueda tener el paciente. Para eso sirve en cardiología. La gran mayoría de las patologías que involucran una enfermedad cardiovascular tienen que tener un protocolo y tienen que tener una estadificación. Y esa estadificación solamente es ver el riesgo de progresar hacia otra enfermedad, el riesgo de fallecer, el riesgo de tener un tratamiento invasivo. Eso es lo que interesa en el servicio de cardiología. Otras partes en relación a las causas que pueden provocar un infarto, esas ya son diferentes. Todo el mundo pensaríamos, por ejemplo, que la única causa que llega a condicionar el infarto es que llega a tener una placa de ateroma que obstruya la arteria del vaso. Perdón, que obstruye el lumen del vaso. Y eso no es cierto. Existen causas en las cuales eso no pasa. Así que, y sigue elevando el segmento CT. Por eso les decía, o sea, una cosa es que dividamos al infarto con y sin elevación del segmento CT, y la otra es que la dividamos de acuerdo a la causa que tiene o que provocó el infarto, que eso es totalmente diferente. Y eso entonces puede estar relacionado con esto que pone su compañera en el esquema del lado derecho de su pantalla, donde dice, ok, entonces puede pasar que el paciente tenga una disminución del aporte y la demanda y que eso me cause un infarto. Sí, sí puede pasar. En pacientes que tienen
taquiarritmias en pacientes que tienen anemias, por ejemplo. Puede tener un infarto provocado por alguna otra enfermedad, por ejemplo, alguna función renal anormal y que tenga los electrolitos aumentados y eso me cause daño renal, sí, y la causa no es específicamente cardiovascular. Así que la intención de lo que veamos esto es porque ustedes tienen que diferenciar y estadificar a los pacientes. Y vean que hasta el momento esas tablitas que van apareciendo, pues yo no tengo nada, o más bien ahí ni siquiera dice que yo tenga que tener un laboratorio, una troponina, sino que prácticamente todo eso yo lo podría preguntar en el paciente que esté en urgencias. Listo, ahora sí continuamos. Ok, ahora vamos con la clasificación de nuestro infarto agudo del miocardio. Aquí en la de clínica nos basamos en la cuarta definición de infarto agudo del miocárdico y en la de electrocardiograma pues nos basamos con lo que ha mencionado la doctora, con o sin elevación de nuestro ST. Pues vamos a iniciar. Vamos a tener que van a ser 5 tipos y dentro del 4 pues vamos a tener que se va a dividir en tipo A y en tipo B. El tipo 1 va a ser causado por la ruptura de una placa inestable y trombosis coronaria. Vamos a tener diferentes criterios para cada uno de estos. Dentro de estos criterios pues vamos a tener 2 parámetros. El CTN, que pues van a ser nuestras troponinas cardíacas ultrasensibles, y nuestro LCR, que va a ser nuestro límite superior de referencia, donde un número superior al porcentil 99, pues nos va a decir si hay daño a nuestro miocardio. Dentro de los criterios para YAM de tipo 1, pues vamos a tener los hallazgos como en nuestra clínica normal, síntomas agudos de isquemia, cambios en el electrocardiograma, presencias de ondas Q patológicas y a nuestros estudios de imagen, pues signos de miocardiopatía isquémica. También pues a nuestra coronografía incluye estudios sobre cómo se encuentra el trombo coronario o qué tanta es la oclusión. Dentro de este. Entonces, esto que estás mencionando ahora mismo, esos son la clasificación fisiopatológica del infarto. Y ver entonces cómo ahí mismo lo describe sus compañeros y cómo dice, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Hay 5 tipos de infarto. De todos estos, ¿cuál es el más común? El tipo 1, porque el tipo 1 se va por una inestabilidad de la placa, o sea que es la gran mayoría de los porcentajes de pacientes que pueden llegar a presentar infartos por esa causa. El segundo tipo es algo que ya había mencionado su compañero en la diapositiva previa, es decir, es aquel infarto que se provoca por una disfunción entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que consume más oxígeno del que se le aporta al paciente y eso se puede dar, por ejemplo, en un paciente que tiene síndrome anémico, que tiene 4 de hemoglobina, en un paciente que hace una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, eso consume más oxígeno y eso hace que entre el aporte y la demanda llegue a provocarle un infarto. Recuerden algo sumamente importante. Para que una de esas 5 causas se produzca, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, tendría que pasar lo mismo que dije desde el principio, hace rato, es decir, el diagnóstico de infarto se establece, o para hacer el diagnóstico de infarto necesito de 3 puntos 2. Primero es la clínica. La segunda es el electrocardiograma y la tercera son los biomarcadores cardíacos. De tal manera entonces que en el paciente que tiene un infarto tipo 1, pues va a tener lo mismo que les decía, o sea, va a tener angina y va a tener o el electrocardiograma con supradesnivel o elevación de enzimas cardíacas. El tipo 2 dijimos que era un desbalance entre el aporte y la demanda y tiene que cubrir lo mismo. El tipo 3 es aquel paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda de novo, es decir, no lo tenía y aparece súbitamente el paciente con bloqueo de rama izquierda o aquel paciente que hace muerte súbita. Y la única manera de comprobar eso es por necropsia. El tipo 4, de hecho cuando ponen esto sus compañeros cuando lo ponen los esquemas que están en caso, es como una manera de esquematizar los tipos de infarto. El tipo 4 se divide en A, B y C.
¿Eso a qué va? Pues ese tipo de infarto se caracteriza porque el paciente tiene que ser sometido a un cateterismo cardíaco. Y entonces el paciente se infarta durante su cateterismo, después de su cateterismo o meses después. Esta malla que le pusieron, que ya veíamos en los esquemas previamente, se tapó, se obstruyó. Así que eso disminuyó el flujo de sangre que va hacia la parte irrigada y eso le puede provocar un infarto que se llama infarto tipo 4 y dependerá cuál es la causa para ver si es A, B o C. O sea que este es secundario a un intervencionismo coronario. El 5, que es el final, es un infarto que es secundario a una cirugía de revascularización. El 4 y el 5 tienen una definición en la, o más bien tienen algo específico que se describe en la definición universal de infarto y dice, el 4 es aquel infarto que eleva la troponina 5 veces la basal que tenía el paciente. Por ejemplo, el paciente tenía 10 de troponina antes de entrar al procedimiento. Ah, pues después va a tener 50. Y el tipo 5 es aquel paciente que hace lo mismo, cambios en el electrocardiograma, angina, etcétera, pero eleva 10 veces la basal que tenía el paciente. Y así lo dicen como definición universal de infarto. Y vean en la parte de la mitad, en la parte media de la diapositiva, que solo ven como las características. Uno, donde está el vaso, solamente que está obstruido por una placa de ateroma. El 2, que es una disminución, un vasoespasmo coronario. El 3, que es la muerte súbita, el 4, que es secundario a intervencionismo coronario, y el 5, que es secundario a una cirugía de revascularización. Es decir, un paciente que no tiene nada, ninguna enfermedad en el corazón, que no le han hecho cateterismo, no puede clasificarse como un tipo 5 o tipo 4. Entonces, vean lo complejo. Si yo tengo dos pacientes, cuando yo interrogo y veo a ese paciente, debería de tener TEA con una debería de estar modificándose de acuerdo a los factores que tiene el paciente. Así que no tenemos manera en un inicio de saber qué tipo de infarto tiene. Pero de estos 5 tipos, vuelvo a decirles, el más frecuente es el tipo 1. Si ustedes en un servicio de urgencias logran establecer un diagnóstico específico, tendría que ser un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Cuál de esos? Un infarto con elevación del segmento CT. ¿Cuál? Ya tendrían que ver cuál, ¿no? Si es 1, 2, 3, 4, 5 y eso solamente de acuerdo a los factores que tiene el paciente e inclusive a los antecedentes. Así que vean cómo entonces ya no solamente son la clasificación del infarto con elevación del infarto sin elevación del segmento CT, para que entonces tomen en cuenta eso también. ¿Listo, doctora? Ok, doctora, muchas gracias. Creo que yo hasta lo entendí mejor. La siguiente, Max, por favor. Ahora vamos con los patrones de nuestro YAM. Estos pues se van a ver relacionados también pues con su fisiopatología, las arterias con las que se relacionan. ¿Por qué? Porque pues cada una vamos a ver su relación, su arteria con la cara del corazón en donde se está dando la isquemia y pues su fisiopatología en cuanto a qué. Vamos a tener diferentes características. Tamaño. ¿De qué se refiere el tamaño? Pues el tamaño del lecho vascular perfundido por el vaso obstruido, en la duración de la oclusión, las necesidades metabólicas y del oxígeno que necesita pues nuestro miocardio en riesgo. Después a la extensión de los vasos sanguíneos colaterales, la presencia, localización y gravedad de nuestro espasmo coronario y pues otros factores que también pues nos van a alterar como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y nuestro ritmo. Dentro de las arterias que integramos para ver en electro qué cara se está dando nuestro infarto, pues tenemos a la arteria coronaria descendiente anterior izquierda, que esta va a representar entre el 40 y el 50% en las lesiones miocárdicas. Y después tenemos a la arteria coronaria derecha entre un 30 y 40%. Y por último, a nuestra arteria coronaria circunfleja izquierda con un 15 hasta 20%. Déjenme ver si se puede ver mi pulsor para señalarles. Bueno, tenemos un corte transversal en el centro donde dice el corazón. El que dice LV va a ser nuestro ventrículo izquierdo y el que dice R nuestro ventrículo derecho. Aquí vamos a ver que los patrones del YAM lo podemos dividir en dos. Esto va a ser en la región en la que va a ser dañada dentro de nuestro corazón.
bueno, dentro de nuestro miocardio. Y vamos a tener que es transmural y no transmural, pero también se llama subendocárdico. Dentro de estas características vamos a iniciar con el infarto transmural. ¿Qué va a hacer este infarto? Vamos a ver nosotros necrosis en toda la pared ventricular y donde el ventrículo que pues va a tener más daño va a ser nuestro ventrículo izquierdo. Aquí esta relación lo podemos ver en el electrocardiograma. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Vamos a tener una oclusión permanente de la arteria descendente anterior y pues esta nos va a dar la pared anterior de nuestro ventrículo izquierdo. Aquí ven cómo representa el esquema, pues que la necrosis se ve de pared a pared, a comparación que si vemos con un infarto subendocárdico, que solamente es en la región subendocárdica. Después vamos con la oclusión permanente de la rama ciclínica izquierda. En esta vamos a ver que la pared lateral de nuestro ventrículo izquierdo va a ser la que va a estar dañada. Y por último, la oclusión de nuestra arteria coronaria, donde va a afectar nuestra pared posterior del ventrículo izquierdo. Vamos a pasar al infarto endocárdico, donde igual vamos a tener tres. Este tipo de infarto es característico porque no es una oclusión permanente como en el transmural. Las características del transmural es que es permanente, hay oclusión en toda la pared y que pues en el electrocardiograma podemos ver modificaciones en la elevación del ST. Mientras que en nuestro infarto endocárdico, esta va a ser una oclusión transitoria o parcial y en esta no vamos a ver elevaciones en nuestro ST. Y aquí vamos a tener que se puede no solo obstruir una arteria, sino se pueden obstruir en nuestros coronarias y también los pequeños vasos, como es en el infarto multifocal, que también se dañan nuestras arterias de pequeño calibre que se encuentran alrededor de nuestro miocardio. Después, de arriba hacia abajo tenemos a nuestro infarto, donde hay un descenso en nuestra presión sistémica y pues nos da una hipotensión global por infarto. Y por último tenemos la obstrucción regional, es decir, solamente en una parte de nuestro endocardio. Entonces, aquí están las diferencias. Cuando les pregunten diferencias entre transmural y no transmural, pues que el transmural es permanente, el otro es transitorio parcial y que en el primero solamente es una oclusión de toda la pared de nuestro ventrículo y en el otro solamente es por puntos o por regiones. La siguiente, por favor. Ahora vamos con nuestros signos y síntomas. Pues vamos a iniciar con lo que llegan. Pues, si quieres deja, ¿puedo compartir una página? Sí, doctora. Esta que tienen aquí, este es un cuadro que viene en este artículo, que ya lo tienen todos en su bibliografía, que fue la que envié muy al principio. Y esto es parte de lo que explicó ahorita su compañera, fíjense. Y inclusive esto sirve para que ustedes entiendan parte de lo que involucra que ustedes sepan interpretar un electrocardiograma, que ustedes sepan lo que fisiopatológicamente significa eso y que sepan en qué etapa están valorando al paciente que tiene un infarto. Fíjense en esta imagen que tienen aquí enfrente donde tiene el corazón y están todas las precordiales que ya sabemos, de B1 a B6, no dice las posteriores, no dice ni B7 ni B8, y dice aparte las bipolares y las unipolares, ABL, ABR, D3, ADL, D2 y D1. De acuerdo a esto, este esquema viene tan didáctico que empieza a poner color azul, empieza a color amarillo. ¿Eso qué significa? Bueno, estas partes significa qué arterias están irrigando qué estructuras específicamente del corazón. Y entonces vean que a partir de aquí se empiezan a formar, aparte de esto que mencionaba su compañera, transmural, no transmural, se empiezan a formar las caras eléctricas del corazón y empiezo a traducir lo que más adelante voy a ver en el electrocardiograma. Fíjense entonces como la coronaria izquierda
tiene dos ramas principales. Esas dos ramas principales es la descendente anterior y la circunfleja. Y entonces vean, B1 y B2, B3 y B4, estas cuatro que forman una cara eléctrica, perdón, que forman una cara que se llama anteroseptal. B1 forma la cara septal del corazón y B3 y B4 la cara anterior. Y todas ellas están irrigadas por una arteria. ¿Cuál arteria? La descendente anterior. ¿Eso qué significa? Pues que si entonces yo estoy en el servicio de urgencias y llega un paciente con un supradesnivel del segmento ST que se hace evidente en B1, B2, B3 y B4, ese paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST anteroseptal, es decir, por las caras que les mencionaba anteriormente y que está irrigado por una descendente anterior. ¿Cómo voy a comprobar eso? Bueno, entonces el infarto es donde está obstruida esa arteria. Cuando ustedes le hacen el cateterismo, pues se supone que esa arteria es la que voy a abrir, es decir, es donde se va a evidenciar la obstrucción. Y vean B5 y B6, que son dos colores, y empieza a aparecer un color amarillo. Ese color amarillo está dado por la otra parte de la coronaria izquierda, que se llama circunfleja. Así que la cara lateral baja, es decir, B5 y B6, está dada por la arteria circunfleja o la irrigación más bien. B1 y ABL, que es la cara lateral alta, está irrigada por esa misma arteria que es circunfleja. Y vean que irriga la cara inferior, B2, B3 y ABF. Es decir, que está por detrás de las precordiales. Así que, ¿qué intención tiene todo esto? Pues que entonces, una, el paciente tiene angina. Dos, el paciente tiene supradesnivel del segmento S3, S3, perdón. Tres, de acuerdo a esa elevación voy a ver en qué cara eléctrica tiene el infarto y de acuerdo a esa cara eléctrica tiene una traducción anatómica. Eso es lo importante de que ustedes entiendan todo esto del infarto. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene un infarto, pensaríamos que la evolución del infarto es que siempre mantenga un supradesnivel del segmento Z, es decir, que siempre tenga elevado el Z, y eso no pasa. O sea, va a depender de en qué momento de la cascada isquémica, en qué momento estamos valorando al paciente, que eso ya lo van a ver más adelante sus compañeros. Lo que quiero que tengan en cuenta es este cuadro, que vean las caras eléctricas, que vean cómo se van formando. Ya lo decía yo, vuelvo a repetir, B1 y B2 es la cara septal, B3 y B4 es la cara anterior, B5 y B6 es la cara lateral baja, B1 y ABL es la cara lateral alta. Si tiene desde B1 hasta B6, D1 y ABL es un infarto anterior extenso. Y esto que está acá abajo es D2, D3 y ABF es la cara inferior. Y eso solo, ¿para qué me sirve a mí formar caras eléctricas? Por la traducción anatómica que tiene eso después cuando ustedes vayan a hacer un cateterismo. Así que si ustedes toman un electrocardiograma en un paciente que está en urgencias y tiene un infarto inferior, suponen que la arteria que está obstruida es una coronaria derecha. ¿Por qué? Bueno, pues porque si entra al estudio y tiene 3 arterias tapadas, no es indicativo destaparle las 3 arterias, tiene que destaparle la que le condicionó el infarto. Entonces, la que le condicionó el infarto, pues es la que tiene una traducción anatómica en base a su imagen del electrocardiograma. ¿Tienen ahí alguna duda en base a las caras eléctricas del corazón, que no son lo mismo que las caras anatómicas? Chicos, ¿Podría repetir la cara anterior, por favor? anterior B3 y B4. Eso viene en la gran mayoría de los libros, ¿eh? Sí, pues nada más, la intención es que cuando ustedes, para definir cómo se define el infarto eléctricamente, es por eso que también es importante que conozcan las caras, porque una definición del infarto eléctricamente es que menciona, debe de tener un supradesnivel del segmento ST, dependiendo si es un mayor de 40 años o un menor de 40 años o si es mujer. Pero si es mayor de 40 años, debe tener un supradesnivel del segmento ST de 0.2 milivolts en dos derivadas de la misma cara eléctrica. ¿Eso qué significa? Pues que yo no puedo tener elevación en D2 y en B4, porque B4 es de una cara y D2 es de otra cara. O sea, no se puede infartar la coronaria derecha a la mitad y la mitad de la coronaria izquierda. O sea, eso no puede ser. Así que esa es la definición de infarto. O sea, un supradesnivel en mayores de 40 años, un supradesnivel del segmento ST de más de 0.2 milivolts en más de dos derivadas contiguas de la misma cara.
En menores de 40 años es de 0.25 y en mujeres es de 0.15. Así que esa es la definición eléctrica. Y eso vean el recuadro que está acá abajo, en donde van diciendo, que eso te insisto, ese artículo lo tienen ustedes, que es el Prime, viene el electrocardiograma normal y viene la evolución que tiene eléctrica el infarto, en donde en los primeros segundos puede elevar la onda T, la hiperaguda, y empieza a elevar un poco el punto J, pero en los minutos y horas es evidente un supradesnivel del segmento CT que se mantiene durante las primeras 4 horas inclusive, y que después de pasado cierto tiempo, después de pasada la cascada, pasado ese tiempo de isquemia, ahora empieza a formar necrosis y esa elevación del segmento de T ahora empieza a negativizarse y hace lo que hace en las primeras 24 horas para que al final se establezca una necrosis. Entonces pasa lo mismo. Para que la Q sea significativa, que significa la necrosis, tiene que ser en 2 derivadas de la misma cara eléctrica. Y esto pasa en días o semanas hasta que en meses o años se establece completamente la onda Q. Así que si ustedes ven esto, la traducción eléctrica no es la misma, tiene una evolución eléctrica el paciente. Si el paciente tiene 24 horas de que tiene el dolor, pues el electrocardiograma no va a ser igual a las primeras horas. Eso es lo que lo hace diferente y las caras eléctricas pues sirven para eso que les estoy explicando. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ninguno, seguros. No, doctora. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya si quieres, continúa, sácame. Tengo que salir, ¿no? ¿Cómo la voy para salirme? Sí, doctora, dele dejar de compartir pantalla para que nosotros Pues sí, podamos ¿verdad? compartir. ¿Será eso? Listo. Ajá. Gracias, Max. Bueno, ahora vamos con los signos y síntomas. Estos pues vamos a tener que hay pequeñas diferencias y similitudes con los que habíamos visto anteriormente. En cuanto a la duración, pues vamos a iniciar que esta es por lo menos de 20 minutos y la localización va a ser en dolor torácico, epigástrico y también puede ser escapular. Como va a ser de tipo punzante, opresivo, incluso hasta el paciente refiere que arde y aquí dentro del tipo pues también tenemos la sensación de muerte. No solo se va a quedar en un solo punto, tiene irradiación hacia hombros, cuello, mandíbula, escápulas, brazos, hombros, codos. Va a tener la característica que no va a responder al reposo ni a la nitroglicerina, es decir, que se siente, el dolor va a continuar. Dentro de los síntomas que nos va a referir el paciente va a ser la fatiga, la disnea, que está sudando frío, la debilidad, el síncope, y dentro de los signos que nosotros podemos encontrar la exploración de los signos vitales o del paciente, tenemos que podemos encontrar hipertensión, cianosis en tegumentos, en mucosas. También podemos tener taquicardia, polipnea, hipotermia, alteraciones en el estado mental en sus 3 esferas. Puede que tengamos somnolencia, letargia, estupor y también el signo de Levin que habíamos visto anteriormente. Al igual a la inspección pues de nuestro paciente desde el inicio que llega a consulta, podemos incluso ver datos de intoxicación yugular, su fase de caída, de preocupación, ansioso, inquieto, donde ninguna posición le mejora el dolor. También podemos ver la cianosis a simple vista y pues nuestro signo de Levin. Esto pues lo vamos a corroborar con nuestro cuadro clínico que nos va a dar el diagnóstico. La siguiente, Max, por favor. Bueno, ahora continuando con el diagnóstico, vamos a tener pues el diagnóstico clínico, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, aquí, para no ser tan repetitivo, pues tenemos que ver lo que es la irradiación del dolor, hacia dónde se irradia, donde nos diga pues nuestro paciente, y las manifestaciones clínicas que pues nuestra compañera pues ya acabó de mencionar.
Además, también es importante que nosotros pongamos mucho hincapié en los antecedentes. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene un antecedente de arteriopatía coronaria o igual pues la edad, ¿no? Le das a la siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. La siguiente, Max, por fin. Ah, ok. Creí que no me escuchaba. Es que te escuchas como más lejos, nada más. Ah, a ver. Te escuchas como si estuvieras así como si estuvieras viendo la tele. Acércate un poco más. Ahí está, no, ahí está la definición. ¿Ya me escucha? Sí, por ahí sí te escucho. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces continuando, el electrocardiograma, bueno, pues va a ser la prueba diagnóstica importante pues para evaluar a nuestros pacientes con sospecha de infarto agudo del miocardio. Y bueno, para saber si se trata de una elevación con segmento de ST o sin, les puse un recuadro en la esquina superior izquierda. Y bueno, nos dice que si hay elevación del segmento ST, vamos a tener en el punto J dos derivaciones continuas con bueno, con el siguiente corte, nos dice que en todas las derivaciones, a excepción de B2 y B3, van a ser mayor o igual a 0.1 milivoltios. Y bueno, en estas derivaciones B2 y B3, en pacientes mayores de 40 años, va a tener mayor o igual a 0.2 milivoltios. En pacientes menores de 40 años, hombres, pues va a ser mayor o igual a 0.25 milivoltios y en mujeres mayor o igual a 0.15 milivoltios, en este caso pues el segmento ST, ¿no? Y bueno, el otro es la depresión del segmento ST y bueno, esta va a ser una depresión horizontal o descendente y va a medir mayor o igual a 0.05 milivoltios en dos derivaciones continuas y bueno, va a haber una inversión de la onda T mayor o igual a 0.1 milivoltios en dos derivaciones continuas con una onda R prominente o un cociente QRS. Digo, RS mayor a 1. Y bueno, ahora para saber en dónde está ocurriendo esta oclusión en cuanto a la arteria, pues les puse un recuadro que nos dice la elevación de las derivaciones, o sea, las derivaciones, la nomenclatura y la arteria, en este caso que se estaría, que estaría ocluyéndose, ¿no? ¿Le das a la siguiente, por favor? Otro, pues son los biomarcadores séricos de necrosis miocárdico. Y bueno, estos van a aparecer como consecuencias de la necrosis miocárdica. Y vamos a tener a las troponinas cardíacas específicas como la troponina T e I. Y bueno, nos dice que es un indicador muy sensible y muy específico pues de la necrosis celular miocárdica. Y bueno, este va a aparecer en la sangre 3 horas después del inicio del dolor torácico. Va a alcanzar unas concentraciones máximas a las 12 y de 12 a 48 horas, además de que pues van a permanecer elevados de 7 a 10 días. Si en el momento de que ingresa nuestro paciente pues no hay elevación de estas troponinas, pues la prueba se tiene que repetir a las 6 y 12 horas después de que ingresó. Y bueno, también tenemos a la fracción MB de la creatinina fosfocinasa, que nos dice que pues esta no va a ser muy específica, además de que no es tan recomendable para pues el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Y bueno, esta se va a elevar de 4 a 8 horas y se va a normalizar de 2 a 3 días. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les puse un cuadro de la guía europea que la doctora nos pasó.
Y bueno, nos dice que en cuanto al manejo con un paciente que presenta infarto agudo del miocardio, y bueno, empezando de izquierda a derecha, vamos a tener a nuestro paciente que ya va a tener síntomas de un infarto, y bueno, nos dice que va a haber un retraso del paciente. Esto dado porque ya sea que la aparición de los síntomas, en lo que también pues el paciente se decide si ir o no ir a consulta, y bueno, una vez que decide ir, ya sea que llame a emergencias y bueno, también va a haber un retraso en lo que va la ambulancia por él y regresa, o en el traslado de que vaya a un centro. Entonces, una vez que nuestro paciente llega a una clínica sin intervención coronaria percutánea, bueno, ahí se tiene que hacer en menos de 10 minutos, se le tiene que se tiene que revisar al paciente, se tiene que elaborar el electrocardiograma y además se debe interpretar para que no se pierda tanto tiempo. Entonces, una vez que ya se tiene el diagnóstico de que nuestro paciente pues, sí está sufriendo un infarto, vamos a tener, digamos que dos caminitos. El uno es que al nosotros estar en una clínica que no cuenta con intervención coronaria percutánea, pues vamos a ver si hay uno mayor a 120 minutos, pues nosotros tenemos que empezar con la administración de fibrinolíticos en menos de 10 minutos. Si hay una clínica que se encuentra menor a 120 minutos, pues ya se traslada en menos pues, de ese tiempo. Ahora, una vez que ya estamos, digamos que en un centro con intervención coronaria percutánea, bueno, se va a comenzar con la perfusión. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, pues ahí comenzamos con nuestro tratamiento, que es la terapia de perfusión. Esta terapia de perfusión pues se debe de realizar dentro de las 12 primeras horas posteriores al inicio de los síntomas, y nos dice que va a tener criterios para realizarla. Nos dice que va a ser nuestro paciente debe presentar un dolor torácico isquémico de 30 minutos o más de duración, iniciado dentro de las primeras 12 horas. Va a haber un sopranesnivel del segmento ST mayor a 1 milímetro de 2 o más derivaciones continuas, y va a haber un incremento significativo de la creatinicinasa total. Además, bueno, en cuanto al tratamiento fibrinolítico, que pues este va a ser nuestro tratamiento de primera opción para un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, va a estar indicado pues dentro de las primeras 12 horas. Después de estas 12 horas, pues ya va a estar totalmente contraindicada, y además si pasan 24 horas, pues ya no va a tener ningún beneficio. Y bueno, aquí les puse un recuadro de los diferentes fibrinolíticos que se pueden administrar, y bueno, vienen las dosis. Por ejemplo, el streptokinasa, que nos dice que se debe administrar una dosis de 1.5 millones de unidades de 30 a 60 minutos y por medio de una infusión. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a la intervención coronaria percutánea, que bueno, en este caso es la angioplastía, que puede ser un procedimiento que pues nos va a permitir mejorar el flujo sanguíneo en arterias coronarias, y además va a haber una colocación del stent, que pues va a ser un pequeño tubo de malla metal que se va a expandir dentro de una arteria del corazón. Y bueno, pues ya nada más recapitulando lo que ya se había mencionado, a través pues de un acceso radial o femoral, vamos a llegar pues hasta la arteria que en este caso pues se encuentre ocluida, y bueno, dentro de vamos a llevar pues el stent sobre un balón, y posteriormente este balón pues se va a empezar a inflar hasta que pues aloje el stent en donde pues se encuentra la obstrucción, haciendo que pues nuestro vaso tenga más luz. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, también vamos a tener tratamiento para
nuestro infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y bueno, por ejemplo, tenemos antiagregantes como son las ASAs y el cloropidogel, además de anticoagulantes como la encaparina, el HNF y fendaparinixin. Se me pasó a mencionarles algo que también es importante, pues nosotros ver a nuestro paciente cuando llega. Por ejemplo, si tiene bastante dolor, podemos nosotros administrarle opioides intravenosos, como es la morfina, para que pues disminuya un poquito el dolor. En caso de que que nuestro paciente esté hipóxico, pues administrar oxígeno, vamos a tener que, en este caso, que sea una saturación de oxígeno menor a 90%. Y también, pues, si nuestro paciente se encuentra ansioso, podemos administrar un tranquilizante, como sería la benzodiazepina. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente para el tratamiento de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, vamos a tener que se van a administrar anticoagulantes, que pues estos se utilizan principalmente pues para inhibir la generación y actividad de la trombina. Y además, bueno, aquí vamos a tener como la enoxaparina, que va a ser 1 miligramo sobre kilo, administrada pues cada 12 horas vía subcutánea. La nodraparina, 86 unidades sobre kilo cada 12 horas, igual vía subcutánea. Y HNF, que es dosis 1 cada 4 a 6 horas vía intravenosa. Además, pues un tratamiento antiplaquetario como son las ASAs, que va a ser un diagnóstico inicial de 160 a 325 miligramos, seguidas por de 75 a 100 miligramos diarios. Y bueno, ¿le das a la siguiente? Pues ya sería todo, no sé si hay alguna pregunta. Ay, creo que no está la doctora. Jeje. Ahora, ¿A ustedes no les llegó otro link que acaba de enviar la doctora? No. Ah, de las 4:59. a ver, se los mando aquí por chat. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos a ese entonces? Pues yo creo Sí, que ¿no? sí. Si fue el último que mandó, pues sí, ¿no? Pues bueno, órale. Bye, 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 bye.